dejar de mencionar. Ustedes saben que, bueno, se acordó la tarifa de Itaipú, hay mucha polémica con respecto a eso. Brasil quería que fuera un monto menor, Paraguay quería que fuera un monto superior, se fijó una tarifa intermedia. Estamos hablando de el precio que cobra Itaipú por la venta de energía. Pero a lo que quería hacer referencia es a que tenemos que discutir qué vamos a hacer con Itaipú. Gane quien gane las elecciones, el 2023 va a ser un año clave. Y tenemos que definir, primero, qué utilidad le vamos a sacar a Itaipú. Mi opinión personal es que en vez de discutir precios, nosotros tenemos que garantizar usar el 100% de nuestra energía. La energía es un insumo. Para Brasil no se discute el precio porque en realidad lo que le interesa es poder hacer uso de toda la energía. Ellos convierten $1 de energía en $10 de utilidades de la industria y la industria genera empleo y el empleo garantiza que la gente tenga ingresos. Lo que nos interesa obviamente tiene que ser eso. Pero hay una discusión que es muy importante y que es cómo se usa el dinero de Itaipú. Itaipú, además de vender la energía, tiene sus costos operativos. En sus costos operativos se mete, por ejemplo, los famosos fondos sociales. Vos sabés que estos fondos sociales se usaron siempre con un fin proselitista durante mucho tiempo. Hay que discutir cómo se va a usar ese dinero, porque si lo sacás de allí, como hoy la mayor parte de la energía la compra Brasil, digamos que los brasileños son los que están pagando la mayor parte de los fondos sociales. O sea, a nosotros nos conviene por de pronto que eso se mantenga un tiempo hasta que nosotros usemos toda nuestra energía. La cuestión es cómo usamos esa plata. Y acá hay varias cuestiones. Uno, ¿dónde invertir el dinero para que sea de utilidad para la mayoría de las personas? Obviamente cuando hablamos de salud pública, educación pública, ahí entra la mayoría de los paraguayos, ¿verdad? Lo segundo, el otro dinero que también se va agregando. Ustedes saben que hay proyectos de ley, por ejemplo, mucha gente se enojó conmigo porque yo no estoy de acuerdo con este proyecto de compensar a ex trabajadores de empresas contratistas de Itaipú, porque alegan, y pueden tener razón en ello, que en el lado brasileño hubo trabajadores de empresas contratistas que recibieron un dinero adicional, que es por exposición al peligro, que no figura en nuestro código laboral, pero sí en el código laboral brasileño. La cuestión es esta. Mucha gente se enojó porque yo insistí en que es un absurdo plantear usar $940 millones de Itaipú para pagarle a 15.000 personas. Salvo, y hago esta excepción, que se consiga meter eso en la tarifa de la venta de energía, con lo cual serían los consumidores brasileños los que estarían mayormente pagando esos $940 millones. Si eso no se consigue, ese dinero lo van a sacar de lo que reciba Hacienda de Itaipú. Con lo cual estamos dejando sin recursos, por ejemplo, a lo que tiene que ser reparación y construcción de aulas, merienda escolar, en fin, una serie de cuestiones. Pero hay otras cosas que hay que dejar de hacer con los fondos sociales de Itaipú. Y quiero ser muy claro. Publicaban en estos días también, como respondiéndome por mi posición con respecto a esto, fondos sociales de Itaipú que se destinaron a la publicidad, o sea que fueron a los medios de comunicación. No solamente estoy en contra de eso, fui uno de los que publiqué la lista de qué medios de comunicación recibían dinero de Itaipú y qué periodistas cobraban una comisión con nombre y apellido. Y me ratifico en esto. Los medios de comunicación no tenemos que recibir medio guaraní de las entidades binacionales. Las entidades binacionales no necesitan hacer publicidad, porque no tienen que hacer propaganda para vender su energía. Por lo tanto, los medios no tenemos que recibir un peso. Es más, mi posición es más radical. En los espacios que yo conduzco, no quiero un guaraní del Estado. Esta es una pelea que tengo también con el departamento comercial. Ellos tienen que vender a como dé lugar porque tienen que hacer que el programa sea rentable. Mi posición como periodista es clara. Yo, dinero del Estado no quiero. Publicidad pública, no. Y creo que nunca tenemos que gastar ni un guaraní de Itaipú o de Yacyretá en los medios de comunicación. Como creo que no podemos estar repartiendo en unas pocas personas un dinero que tiene que ser para el beneficio de todos. Itaipú no es solamente la tarifa, es qué hacemos con la plata. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ahora sí les cuento, ya estamos con la
última dupla que se ha sumado a lo que va a ser la carrera para las presidenciales. Está con nosotros Euclides Acevedo, precandidato a la presidencia de la República. Hola Euclides, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Yo no soy precandidato. Candidato, perdón, tenés razón. Muy bien. Candidato a presidente de la República. No, es cierto. Importante porque precandidato es lo que van a competir una interna. Yo no tengo ninguna interna. Correcto. Candidato a presidente de la República. Con mi amigo el doctor Querey. Y está con nosotros el senador Jorge Querey, candidato a vicepresidente de la República. Hola Jorge. Gracias por la invitación. Vamos a compartir hoy y candidato también a la vicepresidencia. Correcto. Importante la aclaración, cierto. Y quiero empezar con esto, Euclides, directamente. La intención de este proyecto, obviamente nosotros manejamos, digamos, siempre como una premisa que si la oposición no va unida es imposible ganarle al Partido Colorado. Pues es una premisa falsa, pero la mayoría estamos convencidos, o muchos estamos convencidos de que es así. Entonces la primera pregunta, Euclides, es la idea de esta nueva chapa es cuando lleguemos, por ejemplo, a diciembre, que se va a hacer la interna de la concertación y ya esté la chapa de la concertación, ver qué chapa tiene más chances de ganarle a los colorados y plantear allí el voto útil. Es una de las hipótesis, me habrás escuchado hablar más de una vez, pero la premisa esa de que cuando la oposición esté unida es la única forma de ganarle al Partido Colorado, los hechos históricos te demuestran lo contrario. La vez que la oposición estuvo unida con su mejor fórmula, la Hino-Filisola, y esto lo repetí 1000 veces, y la fórmula colorada, la peor de todas por la coyuntura del momento, Cuba-Jargaña, ganaron los colorados por el 52%. Cuando la oposición no estuvo unida y hubo 4 candidatos, Oviedo, Fadul, Blanca y Lugo, ganó Lugo. Se puede hacer muchas conjeturas y análisis al respecto. Pero a propósito de lo que estás diciendo, la hipótesis es llegar unidos. Y es importante llegar unidos no para ganarle al Partido Colorado, sino para reconvertir el Estado, reconvertir la sociedad. Por eso hablamos nosotros de una concertación nacional. Obviamente que tendremos que acordar mecanismos de unidad para tener un triunfo electoral el sector más democrático del país. Claro que está contemplado esa hipótesis, el del voto útil. Ahora, Jorge, suponiendo que lleguemos a esta situación, ¿verdad? Llegamos a diciembre. Vamos a suponer que tengamos, por un lado, la chapa Efraín Sole, que parece lo más posible, digamos, por la fuerza que tiene, obviamente, Efraín dentro del Partido Liberal y porque es el partido más importante. Y del otro lado, la chapa de ustedes. ¿Vos crees que es posible que haya acuerdo en ese momento para que uno de los dos descabalgue o vamos a tener las dos chapas hasta el final? En primer lugar, me parece que los escenarios pueden ser muy cambiantes. Convengamos que los escenarios hoy no están definidos todos los escenarios posibles. Un escenario es que gane Santiago Peña, muy dividido. Otro escenario es que gane Vince. Otro escenario es el desgaste que pueda tener la oposición en su proceso, en el proceso de campaña, etc. Yo creo que hay muchas variables todavía. En primer lugar, eso. En segundo lugar, creo que hay que tener extremo cuidado en la corrección del debate político. ¿Por qué? Porque la calificación o descalificación que pudiéramos hacer pueden ir cerrando las puertas a que tengamos un diálogo franco y poder asentar en un acuerdo político alguna salida, ya que no tenemos la herramienta aquí de las segundas vueltas o el balotaje. A ver, yo creo que es muy importante todo que decir, Jorge. Ahora, ¿cómo sacarse de encima el estigma, Euclides, de que una jugada distinta a la concertación, o me corrijo, al equipo donde esté el PLRA, no es una jugada a favor del Partido Colorado? Porque es cierto lo que vos dijiste, no siempre se han dado las ecuaciones correctas. Se ganó cuando estaba dividida la oposición, pero el candidato que ganó era el candidato que tenía el apoyo de la estructura del Partido Liberal. Sin la estructura del Partido Liberal, ¿vos crees que hay alguna posibilidad de ganar? Absolutamente. Porque nosotros estamos en condiciones de montar nuestra propia estructura. Y ahí la cooperación del Frente Guazú, que tiene ya rodaje
en estas cosas, y de eso puede hablar muy bien Jorge, porque ha sido jefe de campaña, él no ignora los códigos del proceso electoral, ni siquiera sus obstáculos. Te digo más, yo creo que muchos liberales también van a votar por nosotros. Nosotros tenemos la certidumbre de que vamos a ganar, sin ninguna jactancia, porque tenemos mediciones, tenemos una visión estratégica, pero como dice Jorge, tenemos que tener cuidado en el dibujo de los escenarios posibles. Por eso yo estoy en contra de esas descalificaciones tan infantiles, tan escolares o tan resentidas, que no colaboran con la creación de un frente común. Porque acá se trata nada más y nada menos que cogobernar para la reconstrucción nacional. Por eso nosotros estamos convencidos de que eso de la estructura es un poco cierto y es un poco mito. Porque hoy la forma en que se elige ya el fraude es poco probable. Sí, hay un margen, sabemos todo eso. Sabemos también que en la sala de máquinas, ahí de la calle Eusebio Ayala, se pueden cocinar algunas cosas. Pero tenemos varios chefs expertos también en evitar alguna intromisión tóxica dentro del conteo de los votos. Pero repito, tenemos que ser prudentes y sobre todo optimistas. Yo estoy convencido, mi querido Luis, de que nosotros vamos a convocar a fuerzas democráticas de cualquiera de los partidos tradicionales. Por eso que a mí me sorprende cuando un votarate dice que yo soy funcional o funcionario del Partido Colorado. Si esa lógica fuera cierta, ¿a quién le voy a sacar los votos? A los colorados. Por lo tanto, no soy un peligro para la oposición. Es más, hasta me conviene a mí esa formulación inoportuna desde el punto de vista lógico, pero ventajoso para mí desde el punto de vista coyuntural. Jorge, que vos llegaste a hablar con Fernando después de que se recuperó. O sea, él está consciente de que se dio desmembramiento, no, pero esta separación, digamos, en diferentes líneas del Frente Guazú. Bueno, en primer lugar, quiero ser muy, muy riguroso con eso que me preguntás. No quiero involucrar al paciente Fernando Lugo Méndez en las disquisiciones políticas que pudieran haber ahora, ¿verdad? Me parece incorrecto, haciendo un paralelismo con el programa, ¿verdad? Me parece incorrecto, me parece eso, ¿verdad? Vos sabés que Sixto, yo y otras personas más éramos muy cercanos, más que compañeros políticos, éramos amigos, compartíamos brindis juntos, asados juntos, conversábamos mucho, de modo que tengo mi opinión de que él opinaba, ¿sí? Pero creo que es importante que nosotros defendamos las posturas políticas que creemos correctas. Esas son las posturas que hay que defender. Y además, yo quiero reivindicar algo que muchas veces no se sabe. Las listas parlamentarias, de hecho, nomás luego el progresismo estaba fuera de la concertación. No estaba en la concertación la lista parlamentaria ni del Frente Guazú ni del Ñemugueta. No estaba. Lo único compartido era el tema de la chapa, a discutir la chapa. Pero esa fue una decisión del Frente Guazú. Claro, claro. Jugar fuera de la concertación. Fuera de la concertación para la lista. Que es una cuestión lógica, porque obviamente la figura fuerte del Frente Guazú es Fernando Lugo. Y él iba a liderar la lista del... Claro, pero fíjate, ese tema yo también quiero decir. O sea, ¿saben qué? Fernando Lugo nos trae 300.000 votos. Y votos duros, sin la presencia de Fernando Lugo, son 200.000 votos y poder revisar desde el 2010 en adelante todas las estadísticas. Lo que pasa es que nosotros vamos mucho en alianzas, en concertaciones, en acuerdos locales, ese tipo de cosas. Pero si hace la sumatoria, nosotros mantenemos 180, 200.000 votos. O sea, ¿no hay una Lugo dependencia del Frente Guazú? Hay una dependencia, pero más que nada en la gestión política. A mí me parece que la ausencia de Fernando Lugo en este momento por su problema de salud es algo que me dijo un político liberal muy importante y me dijo, personas como él en estos momentos son imprescindibles, porque cualquiera sea su visión, son los tipos capaces de mediar y de acercar posiciones, de construir acuerdos y consensos
Esa es la gran capacidad de Fernando Lugo. Yo creo que finalmente lo del lunes y martes de la semana pasada fue muy importante, porque justamente nuestro debate salió a luz pública, vamos a decir, como nunca probablemente, de un debate interno del Frente Guazú. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Fueron 3 o 4. Primero, nos ratificamos en nuestros 10 mandamientos, es decir, nuestra plataforma política. Segundo, nos ratificamos en la unidad de nuestras listas plurinominales, Senado, diputados, juntas departamentales. Tercero, ratificamos los acuerdos departamentales de apoyo a algún candidato a gobernador que hubiera por ahí. Y cuarto, reconocemos la diferencia de percepción con respecto a la chapa presidencial de diferentes equipos al interior. Por lo tanto, esa parte se liberó de tal manera a que cada uno haga su camino con respecto a la chapa. Euclides, cuando hablamos del aparato partidario, no es solamente quién controla los votos. Una cuestión clave es el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar Euclides Acevedo? Cuesta muchísimo esto. Vos lo sabés, ¿cuántos años haciendo campaña? Sí, y ese es un problema bastante serio. Y en los mentideros políticos dicen que nosotros tenemos mucha plata. Yo le invito a aquellos que tienen vocación de espía o de investigador que lo hagan. Nosotros seguimos confiando en la cooperación de los ciudadanos que apuestan por un proyecto. Hay algunos que les encanta Euclides y hay otros que les encanta Querey. Él probablemente tenga algún paciente VIP que pueda colaborar en un momento dado. Pero de momento nuestra financiación proviene de cotizantes, de militantes y de amigos, y algunos que tienen un poco más de dinero van a ayudarnos, que ponen normalmente huevo en todas las canastas. Y eso significa también un restricto respeto a la disposición del Código Electoral. Nadie puede contribuir más de $138.000. Y la campaña no puede costar más de 6 millones. Bueno, pues vos sabés que fuera digamos, los documentos y los papeles, Sí, por debajo corre la plata. Pero de momento por debajo ni siquiera hay un toque de pierna, de momento. Te pregunto directamente las cosas que se dicen en esos mentideros, como vos decís. Por ejemplo, uno, que Marito es tu financista, ¿qué decís? Ni un puto guaraní me dio hasta hoy. Bastante mezquino, entre paréntesis. Juan Carlos Guasmosi. Juan Carlos Guasmosi me presta su avión, eso es verdad. Empresarios de frontera. Ninguno. Además, el empresario de frontera, hay algunos que son legales y otros ilegales, como algunos empresarios de aquí de la zona metropolitana, que los hay legales y los hay ilegales. Hasta ahora nada, me hubiera encantado que algún empresario apostara por nosotros y lo harán seguramente a la luz pública. Y el cartismo, porque obviamente le cae más simpático que Efraín Alegre. Ni un puto céntimo. Además, creo que ni siquiera se van a acercar. Y eso nosotros vamos a tener con Jorge una bolsa común sumamente transparente. O sea, si nosotros nos estamos proponiendo administrar conjuntamente el país de la manera más transparente y legal, no vamos a cometer la estupidez de manejarnos con un dinero que tenga pestilencia. Jorge, vos sabés perfectamente de dónde viene el financiamiento para la campaña. Y hay que asegurar eso. El otro día en la conferencia de prensa yo le decía, y en algún momento creo que me dirigí a Euclides y le dije, nosotros tenemos que ser muy celosos del tema anticorrupción y de las organizaciones y contra las organizaciones criminales que están penetrando en todas nuestras instituciones. Para lo cual creo que y eso responde un poco al financiamiento de Cartes que viene, etcétera. Es decir, para lo cual yo por lo menos, Luis, decime si necesito presentar credenciales de lucha antimafia o anticorrupción. O sea, me expuse tremendamente, vamos a ser sinceros, me expuse tremendamente, amenazas de todo tipo. No, yo creo que si Horacio está poniendo plata, se está pegando un tiro en el pie. O si sea, te está poniendo es una cosa tremenda, ¿verdad? te voy a decir. Es más, entonces resulta absolutamente inconsistente eso, ¿verdad? Ahora, y lo otro, y termino con esto, yo le decía a él, ¿sabes lo que ocurre? Euclides, doctor Acevedo le decía en la conferencia de prensa, cada hecho de corrupción está sacando un plato de comida de alguien, un medicamento a un enfermo.
Y no es populismo esto, es real. Lo que sale de la corrupción, por decirte, en compras de insumos hospitalarios, lo que sale de la corrupción, ¿por qué sale ese dinero? Porque está sobrefacturado. Está sobrefacturado. ¿Y la sobrefacturación qué es? Por la misma cantidad de dinero podríamos comprar el doble de medicamentos. Entonces, yo prestarme a eso, a esta altura, y creo que el doctor Acevedo no tiene... Hay gente que te critica, doctor Acevedo. Hay gente que te critica cosas. Pero nadie le critica que haya robado jamás un guaraní en la gestión pública. Te agrego para seguir lo celoso que yo soy en estas cosas de los escrúpulos. Juan, si me presta su avión, yo le pago. Hacemos un recibo. Le pago porque no es por mí, es por él. Porque en estas cosas tenemos que ser muy transparentes. Hay muchos amigos que te pueden prestar. Entonces nosotros queremos también tener el ISO 37001, que se trata justamente de transparencia de la gestión económica electoral. Jorge, ¿vos crees que el gobierno de Marito es corrupto o hay corrupción en este gobierno? Sí, creo que hay mucha corrupción en este gobierno. ¿Y él fue ministro de este gobierno? Sí. ¿En 2 carteras estuvo? Sí, no me consta fuera de las gestiones que él, porque Cancillería e Interior, no me consta ningún hecho dentro de lo que a mí me corresponde conocer. Si alguien lo sabe, el Contralor General de la República o ese tipo de cosas tuviera un elemento. Pero yo te digo una cosa, nosotros tenemos la mayor posibilidad de captar votos colorados. Eso no es así, doctor. Totalmente. Nosotros tenemos mucha capacidad de gestionar apoyo O sea, la colorado. diferencia, vos crees, y principal entre Euclides y Efraín es que Euclides puede captar votos colorados. Sí, creo. Y no solo él, yo también. ¿O cómo crees ¿Vos, que, vos captar votos colorados? o cómo crees, Luis, que yo construí los informes estos de... ¿Querés dar nombre? No. Del otro lado van a estar contentos, van a notar quiénes ¿Entendés? filtraron. Es decir, esas Ahora- documentaciones oficiales que normalmente están escondidas muy abajo en los cajones, ¿quiénes pueden acceder a eso? Yo no soy un espía, yo no soy un ex KGB o... Ahora, vos decías que la dupla no te convencía dentro de la concertación porque te parece una dupla conservadora. ¿Vos creés que Efraín es más conservador que Euclides, que estuvo con gobiernos colorados? Yo te voy a decir, fue un aspecto que yo dije. El aspecto central es la construcción de un discurso y de un contenido político que después se corona con una dupla conservadora. Eso fue lo que dije, ¿sí? Para ser muy precisos. ¿Y en qué me baso para decir eso? ¿En qué me baso? Hermano querido, cuando surgen los comentarios de voceros, que después se dice que no son voceros, bueno, pero surge el discurso de los criminales ocupadores, invasores de tierra. Te doy ese ejemplo nomás. 800 asentamientos, 850 asentamientos judicializados, 450 con pedidos de desalojo por parte de la Fiscalía, cientos de dirigentes campesinos están imputados hoy en Bueno, día. pero eso tiene que ver con un partido en particular, Patria Querida. No solo eso, porque el problema cuando yo digo que los contenidos no fueron incorporados, recuerdo que un gran amigo nuestro de años me dice, no, pero nosotros incorporamos todo lo que nos propusieron. Y yo me quedé, yo dije, pucha, ¿será, Guillermo Ferreira te ¿será dijo que eso? me equivoqué? Dije, ¿será que yo no estaba enterado de algo? Digo. Y al día siguiente Patria Querida dice, no, nunca aceptamos las propuestas del progresismo. Acá Efraín me ¿Entendés? leyó todos los puntos. Nunca- Me dijo que formaban parte. Te estoy diciendo lo que dijo Patria Querida. No aprobamos eso y no estamos Pero de esa es la acuerdo. versión de Patria Querida. Y no estamos de acuerdo. Por lo tanto, si nosotros nos sentamos un acuerdo político sobre algunas cuestiones que son absolutamente centrales, entonces la alternancia, que es un valor muy importante, No va a servir. que es muy A ver, le quiero no va a preguntar a servir. Euclides eso mismo, Euclides, porque vos cuando fuiste ministro del Interior, fuiste muy duro, sobre todo en el discurso, por ejemplo, sobre el tema de cierre de rutas.
¿Cuál es tu opinión sobre este tema? El tema de que se haya convertido, se haya elevado a categoría de crimen la ocupación de tierras. Vamos a irnos por parte. Una de las cosas que coincidimos con Jorge y los demás dirigentes es la necesidad del cambio de la estructura de la tierra. Porque eso hace que hayan invasiones y desalojos. Obviamente, ¿cómo voy a estar yo de acuerdo en convertir en crimen eso? No, porque es una cuestión social. Por eso es que esta cuestión de qué es conservador y qué no. Hay fronteras muy sutiles. Jamás me habrás escuchado defender a un latifundista improductivo. Nunca. Cierre de rutas. Siempre dije que hay que respetar la ley. Pero una de mis peleas con un colega tuyo, y fue uno de los motivos por los que tengo buena conexión con la dirigencia campesina, es que me dijeron, palo a los que invaden la ciudad de Asunción. Dije yo no voy a reprimir a mi pueblo. Entonces creamos el protocolo de la negociación previa para la aplicación de la ley. Por lo tanto, las coincidencias no es que es de izquierda ni de derecha, es una cuestión de modernidad y sentido común. Justamente estamos luchando contra las causas del privilegio. ¿Por qué vamos a tener que nosotros considerar crimen la defensa social? Por eso le decimos a nosotros, a los compañeros, dejen de cerrar rutas. Vengan con nosotros al Parlamento. Dejen de hacer huelga, vengan al Parlamento. Por eso en nuestra lista hay dirigentes campesinos, hay dirigentes sindicales y hay empresarios, porque es posible la convivencia entre trabajadores y empresarios. Repito la apotegma peronista. Clase trabajadora organizada, empresarios organizados, Estado potente. Te hago la progresismo actualmente, no hay otro. Jorge, una hipótesis que manejan algunos es que esta es una jugada de Sixto Pereira y de Hugo Richard y vos te quedas fuera del Senado. O sea, ¿por qué no se arriesgaron ellos a ser candidatos a vicepresidente? Porque justamente Jorge, que digamos, o sea, probablemente va a entrar Lugo, entrará, no sé si estará Esperanza después, entrará 4, sí, él se queda fuera del Parlamento. ¿Qué decías de eso? Creo que es una subestimación de mi inteligencia inaceptable, ¿verdad? Porque yo creo ser lo suficientemente inteligente como para poner todas las variables sobre la mesa y tomar mis propias decisiones sobre mi destino, sobre mis decisiones. Tengo muy en claro eso. ¿Podría cometer errores? Podríamos. ¿Quién no podría cometer errores? Claro que sí. Pero te puedo asegurar que tiene rigurosidad analítica la decisión de acompañarle al doctor Euclides Acevedo en la candidatura a la vicepresidencia. Entonces, te digo, eso me parece así un rebusque sin mayor significado, te voy a decir. Lo otro que te quiero decir es que, sinceramente hablando, y voy a hacer una infidencia aquí, estuve seriamente evaluando con mi familia dejar el Congreso. Fuera o no fuera candidato. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy ejecutiva, soy. Mi profesión, la unidad de cuidados intensivos, hermano querido, es ejecutar, hacer procedimientos de emergencia e intervenir, tomar decisiones, escribir y hacer. Entonces, valoro significativamente, está de moda esta palabra, ¿verdad? Valoro significativamente, vamos a decir, este periodo que pasé en el Congreso. Valoro significativamente la importancia del poder legislativo, veo la importancia y lo conozco de adentro ahora, pero creo que este es un momento donde voy a hacer mi esfuerzo de ser parte de la ejecución de las cosas, y por eso esta decisión. Luis, te quiero aclarar un poco. La gente hace unos análisis. Patricia, yo tuve una pequeña discusión con tu amiga Patricia Vargas y dice, le van a sacar al mejor. Dije, pero si él va a ser el próximo vicepresidente de la República. Don Yerovia y te voy a Además, yo sé, Jorge es reemplazable, pero no es insustituible, sin ninguna duda. Eso sabemos. Pero yo creo que va a venir una camada de parlamentarios que pueden hacer una buena gestión. ¿Y por qué Jorge es un operador político,
Es más, le dije yo, desmentíme, Jorge, si él no fuera, ni siquiera, si no hubiera combinación como la que tenemos, siempre le dije, vos vas a ser un protagonista privilegiado de mi gobierno. No le voy a decir el cargo que le ofrecí porque eso sería profanar su pudor. Pero eso de que vas a dejar el Parlamento, te vas a meter en una aventura. Vaya aventura, lo ganaste en Orecoa. O si no, ¿para qué nos vamos a meter? Fuiste canciller, Euclides. ¿Qué opinás de estas designaciones de ciudadanos como significativamente corruptos por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos? Y es un signo de la fragilidad de nuestras instituciones. Si nuestras instituciones hubieran funcionado como tales, el Ministerio Público encargado a rajatabla de aplicar la política criminal del Estado, ningún embajador pudiera haber hecho esto. El embajador puede sacarte la visa si quiere. Va y le comunica al canciller y bueno, después haga la declaración que quiera. Pero esta declaración significa que justamente legitima lo que nosotros queremos, un nuevo Estado, un nuevo gobierno, donde la soberanía no se la denuncie, se la ejerza. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, esto me gustaría saber, Euclides, ¿tuviste alguna conversación con Efraín? Porque yo creo que de la madurez política que tengan ustedes dos, Efraín y vos, en algún momento, probablemente se va a definir la suerte del 2023. Es probable. ¿Y me preguntás si hablé con él? Sí. Sí, hablé. Hemos charlado, hemos cenado. La reunión fue extrañamente cordial para el mal gusto de la gente, que dicen que nosotros nos entendemos de maravillas. No nos hicimos ninguna promesa, pero sí nos hicimos ambos unas recomendaciones oportunísimas en el campo programático y sobre todo en el campo de la seguridad. Hemos compartido alguna que otra información. Yo creo que nos vamos a entender, todos tenemos que entendernos. Como dice Lula, con el adversario se discute, se conversa, se negocia. Esa es la esencia de la política. Se toma cerveza y se come un asado. Se habla de deporte o de pasión. Pero no hay un enfrentamiento indefinido, nunca. Claro. Con el enemigo sí. Ahora, sí creo que obviamente tiene que haber, para tener un resultado electoral, una conversación en la que seguramente tendrán que definir quién descabalga y en qué condiciones o por qué. Con las respectivas compensaciones. Claro, a cambio de qué, obviamente. Amigo, opa, acá no hay nada. No, y acá claro. Tenemos que ser muy claros. Jorge y yo somos dos cuadros de Estado. Vamos a aplicarnos fórmulas inocentes o románticas. No. Los costos políticos se pagan. Y antes de pagarlos se los negocia. Y se los negocia honorablemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué pasa, Jorge. Yo soy uno de los que lamento, o sea, me gustaría verte como vicepresidente, te soy honesto, pero yo soy uno de los que admira tu trabajo en el Parlamento. Creo que sos uno de los pocos que consiguió algo que es rarísimo, que es que representantes de diferentes sectores, incluso los más conservadores, consideran serio y respetable tu trabajo en el legislativo. Y eso no es poca cosa. Es así. ¿Vos me crees que yo le admiro al pedo a este? No es tu médico, ¿verdad? ¿Eh? No es tu médico. Espero que no sea su paciente. Bueno, tengo que hacer yo la pausa, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo. Vamos a ver cómo sigue esto. Creo que se pone interesante, sobre todo el escenario político. Se va a poner interesante y con el correr del tiempo la gente le va a conocer a Jorge Querey. Yo suelo decir que yo voy a llevar muchos colorados, como en sus votos. Él lo va a llevar mucho más, probablemente. ¿Santi o Vince? Me da igual. ¿Te da igual? Absolutamente. Igual. ¿Son la misma cosa? Son cosas diferentes dentro de un esquema conservador que hay que transformar. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión personal de Efraín? Yo lo respeto mucho a Efraín, yo lo respeto mucho y creo que una cualidad importante que ha tenido un relato y ha defendido ese relato durante todo este tiempo. ¿Y de Soledad qué opinas? No la conozco mucho realmente, no la conozco mucho, tengo que admitir. Le encontré una o dos veces, tenemos pendiente, dicho sea de paso, tomar un café
Y es una persona muy agradable, muy respetuosa y espero que podamos seguir conversando a futuro. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo evoluciona esto, me parece más que interesante. Quédense ahí porque enseguida vamos a tener 3 candidatos atípicos para el Congreso. Un ex juez, como decía recién con respecto a Jorge, extrañamente hay una cierta coincidencia en que fue un excelente magistrado, lo que no abunda precisamente en el Poder Judicial. Un líder indígena, importantísimo, y un analista económico. Totalmente que nunca hay cambios en el Parlamento, en realidad depende de a quiénes votás, porque hay realmente oferta distinta. Y hoy justamente tengo en la mesa a 3 personas que por primera vez están incursionando en política y que vienen con un respaldo sumamente interesante de su actividad fuera de la política. Ya les cuento, estoy con 3 precandidatos al Senado. Amílcar Ferreira, analista económico. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Qué tal, Luis? Un gran gusto compartir contigo. Un cordial saludo a la teleaudiencia. Marciano Chebugui es precandidato a senador, él es líder de la comunidad H. Marciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación y realmente importante hablar sobre una nueva política. Líder H Chupapou, ¿verdad? Comunidad Chupapou se llama, mi comunidad se llama Chupapou, yo soy pueblo H. Pueblo H. Sí. Perfecto. Y Pedro Mayor Martínez, magistrado hasta hace poco. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación y a disposición como siempre. Bueno, quiero empezar ya directamente, brevísimo, ¿por qué deciden lanzarse a la política? Empiezo contigo, Pedro. Tenés toda una trayectoria como juez, decía yo, hoy pocos magistrados pueden pegarse el lujo de decir que hay una cierta coincidencia sobre que hicieron un trabajo respetable, honesto, y bueno, caramba, dejar eso para lanzarte a la política. Realmente fue una decisión interesante para mí. ¿Por qué? Interesante porque mi visión desde el Poder Judicial hacia el resto del Estado implicaba que podía dimensionar los graves problemas que teníamos en el sistema de justicia y que se producían, por ejemplo, en el legislativo. Aparte, la percepción que se tiene en este momento del legislativo es atroz. Tenemos prácticamente una suerte de descoordinación dentro del Estado por la incidencia justamente de personas que están en el legislativo. Eso hizo que tome la decisión de ya jubilarme, renunciar al Poder Judicial y decir, no puedo quedarme en casa, tengo que salir acá y tengo que volver a pensar seriamente en servir a la gente. Y un punto fundamental para mí va a ser la arena política, ingresar al Congreso de la Nación en compañía de mis compañeros y desde ahí incidir en políticas públicas que beneficien a la ciudadanía y que va a afectar a diferentes sectores, entre ellos al sistema de justicia. Amílcar, ¿por qué dejar, digamos, una exitosa actividad en el sector privado, lucrativa, digamos, generaste una imagen de muchísimo respeto como analista? Lanzarte a la arena política es como muy fuerte. Mira, me tocó mucho lo que hizo el Encuentro Nacional, la Alianza Más Encuentro Nacional, que tomaron la decisión de hacer una lista de muy buena calidad, invitando a personas, a referentes de diferentes ámbitos de la sociedad. Yo fui uno de esos invitados. Creo que los partidos políticos justamente ese es el rol que deberían cumplir en una sociedad, ser el filtro, ¿verdad?, que genera oferta de calidad para la ciudadanía. Me tocó mucho eso y lo pensé bastante, lo hablé con mi familia, con un grupo cercano de amigos, todos me insistieron en que debía aceptar y bueno, tomé la decisión de aceptar y aquí estoy con muchas ganas, con el ánimo de sumar. Yo creo que Paraguay tiene todas las condiciones para pegar un salto económico, está ya un pasito nomás del grado de inversión, pero creo que tiene que haber un avance decidido en el proceso de fortalecimiento institucional. Y yo quiero ser parte de ese cambio cultural para que eso suceda, entender todos de una buena vez que a todos nos conviene más vivir ya en un país con instituciones independientes, fuertes, cada una cumpliendo su rol, y bueno, que bajo el único imperio que debe organizar la sociedad, que es el imperio de la ley, todos podamos vivir mejor en nuestro país. Y bueno, esas ganas de contribuir, digamos, fueron las que me llevaron a aceptar, Luis. Marciano, yo sé que vos hablas portugués, español, guaraní y H. Sí. Así que vos podés hablar en el idioma que vos quieras. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo por entenderte o te vamos a entender perfectamente, como sea. Gracias, Luis.
Realmente importante la decisión, después de muchos años como líder nato, siempre a luchar a favor de los pueblos más humildes. Y después, a lo largo de años de mi lucha, ve que nuestro país falta realmente el líder joven que lleva la voz de los pueblos originarios, que tengamos una representante genuina que conoce la realidad de los pueblos originarios, no solamente de los pueblos originarios en la sociedad vulnerable. Y me tomé una decisión, realmente un tiempo de reflexión en mi persona. Yo sé que ser líder es una herramienta, es para todo. Entonces yo creo que eso me tocó bastante. Quiero un país nuevo, sistemas nuevos que podemos alcanzar todos los paraguayos que merecemos realmente el respeto. Y lastimosamente nuestro país gobierna injusticias, la impunidad, la burocracia. Yo creo que como jóvenes tengo que tomar ese coraje ya para elaborar conjuntamente con mi pueblo originario del Paraguay, tengamos una ley que realmente que favorece, pero ahí la Constitución puede oír la ley o garantizar, pero oye viola paz y derecho fuera. Entonces con hacer allá posee que tu amasa oye puro gendape, oye ya pojan más gendape, oye respeta jamás la Constitución, y son palabras mayor, la palabra obligaba lastimosamente lo partidario, lo político tradicional de lo viejo, no respeta la Constitución Nacional. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento, Pedro, para cambiar el sistema judicial? O sea, no sé si la palabra es demasiado grande, cambiar, pero ¿cómo? Es decir, hoy cuando se habla de lo que nos falta, siempre Amílcar insiste con esto para alcanzar el grado de inversión, es solidez de nuestras instituciones. Y obviamente la institución que primero aparece en la lista, digamos, de entre las más débiles es el Poder Judicial, y sobre todo esa sensación de impunidad que hay en el país. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento para cambiar eso? Se puede hacer mucho. El primer punto que tenemos que hacer es justamente un diagnóstico, más allá de las percepciones que se puedan tener, desde un punto de vista de lo que observamos a través de los medios de comunicación, que actúan como cajas de resonancia legítimas de una ciudadanía que ve impunidad. Entonces tenemos que empezar a detectar dónde se gesta ese problema de impunidad. Si es un problema de gestión, que justamente lo analizamos con el equipo de trabajo de la Alianza Encuentro Nacional, es donde tenemos que evaluar la necesidad de incidir en una modificación normativa cuando ésta sea necesaria. Si es necesario ajustar la norma, pues tenemos que ver en qué parte la norma, porque si vamos a tirar a gigantismos normativos, vamos a llegar a un gato pardismo. Vamos a decir que vamos a cambiar la norma cuando en realidad no cambiamos nada. Entonces, dividir lo que es gestión, basa un diagnóstico, y que ese diagnóstico nos diga estas son las normas o estos son los puntos de algunas normas que tenemos que cambiar. Uno de ellos, que lo traigo como agenda para una eventual incidencia legislativa, es la carrera judicial. En nuestro país no tenemos carrera judicial. Un juez de hace 25 años gana igual que un juez que ingresa hoy al sistema de justicia. Eso no puede ser. Primero por la trayectoria, la experiencia que ya tiene un juez de carrera de mucho tiempo, en el caso de la madurez con la que se mantuvo en el poder, dictando resoluciones, y otro que, sin desmeritar por supuesto, aún no va alcanzando el nivel de solvencia que tiene un magistrado de alto nivel. Entonces, garantizar esa seguridad social para el magistrado con, a su vez, mejora de sueldos. Nuestros sueldos no están, o los sueldos de los magistrados no fueron ajustados hace 5 años, cuando inclusive los jubilados han tenido legítimamente ajuste en base al IPC, ¿verdad? Y los magistrados sufren, en detrimento de su sueldo, el impacto que genera esa economía, la imposibilidad de participar en cursos, de adquisición de materiales y, lógicamente, esa disminución de la capacidad adquisitiva del sueldo magistrado que lo pone en debilidad. No digo con esto que el magistrado se va a poner a delinquir, pero garantizar a fiscales y jueces una carrera y mejores leyes en las cuales finalmente puedan
realizar la gestión de persecución del hecho punible y en el ámbito de niñez, que es otro ámbito, porque en la justicia no solamente el ámbito penal, tenemos el ámbito laboral, del cual hablaba también Amílcar, una suerte de fortaleza institucional. Tenemos el ámbito de la niñez, una niñez paraguaya que hoy está prácticamente secuestrada por un estado económico y social deplorable. O sea, tenemos mucho para que en realidad el ámbito de justicia incida desde el legislativo con los operadores del sistema. Para la economía es clave lo que vaya a ser el Parlamento en los próximos años, Amílcar. Es clave, mira, no puede haber una economía competitiva que se proyecta a largo plazo si no hay también una política de calidad que le acompañe. Están estrechamente vinculados la economía y la política. En ese sentido, algunas consideraciones. En primer lugar, yo creo que nosotros en términos informáticos no tenemos un problema de hardware, tenemos un problema de software. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Toda la arquitectura legal de Paraguay, yo creo que en general no es mala, no es un problema de leyes, de ausencia de leyes, de falta de marco normativo. Por ejemplo, en el sistema judicial, la arquitectura, vos tenés el jurado, el Consejo de la Magistratura, que es la vía de entrada al sistema judicial, y luego el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que sería el mecanismo depurador, ¿verdad? Entonces vos mirás la arquitectura, comparás con otros países, no es mala. Solamente que lo tenías a González Daer encabezando ese organismo. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos es un problema de personas, de hombres, de funcionamiento. Y bueno, por eso es que tenemos que, yo digo, generar un cambio cultural. En primer lugar, elegir bien. Yo creo que la ciudadanía ha tenido en las últimas elecciones un comportamiento ejemplar que ya está hoy un escalón arriba de lo que ha sido la conducta de la clase política. Yo creo que la clase política está en deuda con esa ciudadanía que se ha comportado, que ha asistido a las elecciones. Hemos tenido regularmente ese rito, ¿verdad?, electoral, pero luego los hombres son los que han hecho fracasar. Recuerdo también un periodista que dice, cambiar la Constitución, no, más que cambiar la Constitución lo que hay que hacer es cumplirla, ¿verdad? Dice un periodista Luis Vareiro, al que sigo mucho. Entonces yo comparto eso, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema de leyes, de arquitectura, tenemos que hacer que funcione bien y eso depende de las personas. Por eso que la calidad de las personas electas tiene que ser buena. Nosotros vamos a trabajar desde esta plataforma, vamos a tener, digamos, la iniciativa de mejorar sustancialmente la calidad. Yo creo que el inicio de la constitución de una tradición de fortaleza institucional en Paraguay tiene que empezar por el nombramiento de personas de lujo en los diferentes cargos. Yo creo que ese es el primer paso. Nosotros, por eso desde el Congreso, en el caso de ser electos, vamos a ser muy exigentes con el control institucional. Vos sabés, Luis, que los legisladores tienen, digamos, dos roles. Un rol es legislar, muy conocido, pero hay otro rol igual o más importante que es el del control institucional. Los parlamentarios están dotados de amplios poderes de pedido de informes, etcétera, justamente para ejercer ese control y nosotros desde esta bancada vamos a ser muy exigentes. Uno en el nombramiento de personas de alta calidad, en ese filtro para que funcione realmente, y otro luego en la gestión, ¿verdad? No va a haber cheque en blanco para nadie, vamos a ser muy exigentes para que una buena vez Paraguay dé el salto cualitativo, empiecen a funcionar bien las instituciones, alcancemos grado de inversión y con eso empecemos un periodo virtuoso. Yo creo que si alcanzamos grado de inversión, por lo menos tenemos 10 años de crecimiento a tasas de entre el 6 a 8% anual. Marciano, cuando hablamos nosotros de la población indígena o de la población nativa, siempre estamos hablando de los sectores más marginales, con menos oportunidades. ¿Cuál es la realidad? O sea, qué importante es tener una voz representante, alguien que nos diga desde ahí cuál es la realidad que viven hoy y qué esperan de Paraguay, qué esperan del Estado paraguayo. La realidad, falta la voluntad política del Estado, falta de acompañamiento, seguimiento, hoy cuadran las cosmovisiones de los pueblos indígenas, la cultura. Sabemos que hay en nuestro país 19 culturas, 19 idiomas, diferente identidad, pero no solamente una persona puede siempre ver la debilidad de que yo solucionar un problema. También hay cultura de los Ombudá, cultura de los H, de Abá, y yo creo que acá falta la voluntad política y que tú jamás va a acompañar o MPT seguimiento, porque ya en el Estado recoge toda la riqueza, recoge esta maquinaria,
realmente falta la voluntad política, realmente hay que tomar acompañar el seguimiento tanto de educación, tanto salud, JPP, ahorita la cambio, porque hoy la comunidad ya, pero no hay máquina, no hay herramientas suficientes, porque ya antes con el tiempo del siglo XXI ya cambia, ya hay como la política de innovadora, pensamiento diferente. Y eso quiere la gente, porque hay como una visión así mágica todavía de la población nativa que no quiere la modernidad o que prefiere vivir en la selva. O sea, son cosas, digamos, bastante infantiles seguramente, pero la mayoría no sabe porque nunca tenemos una voz. Es lo que te decía, no hay una voz de ellos, de ustedes que nos digan, bueno, en realidad sí, no queremos tractores, queremos plantar soja o queremos plantar maíz, queremos exportar, queremos tener moto, es decir, no sé. Sí. ¿Cuál es la visión real? Y eso es lo que falta, realmente, justamente 4 ejes principales. Los pueblos originarios tienen el conocimiento, tenemos recursos humanos, necesitamos solamente implementos maquinaria, el Estado hay que proveer, darle seguimiento, porque tengo mi cultura H, yo soy hablante en H, sí. Yo puedo pintar mi cara acá, pero queremos llegar a una sociedad diferente, una sociedad indígena diferente que tenga esa cooperativa, que tenga donde puede vender su producto. Hay voluntad, digo, pueblo originario, ñamba por el Estado no me de producto. Yo creo que acá tenemos que debatir, pensar, unificar todo, conjunto los pueblos originarios y ver una alternativa. ¿Cuál es mejor? Porque los pueblos indígenas tienen capacidad, tienen ese conocimiento, tienen inteligencia. Y Catú o Yapo fuera, porque todos paraguayos merecemos una vida mejor, un buen vivir. Todos tenemos que colaborar. ¿Cómo van a financiar sus campañas? Porque este es después un todo contra todo, porque tenemos ahora las listas abiertas, por lo tanto, el lugar que vayan a tener en la lista va a depender de cada uno. Que yo sepa, ninguno acá es millonario. ¿Cómo van a hacer? La estrategia es diversa porque la creatividad es la que va a marcar la línea de recaudación. Hemos visto experiencias anteriores donde empezamos con reuniones de amigos que a su vez se convierten en captadores de recursos, porque a su vez envían la trayectoria que cada uno de nosotros tenemos, envían un mensaje que construimos de lo que queremos, que es lo que estamos haciendo acá contigo, Luis, y le damos una visión del país que pretendemos una vez que ingresemos al Congreso. Yo creo que ese proyecto que le enviamos es lo que puede y nos ayuda a captar gente que apuesta por nosotros en pequeñas posibilidades, pequeños recursos, que de hecho hoy estamos, y me parece muy bien, controlados por el sistema de justicia electoral dentro de un sistema de transparencia. Hemos hecho nuestras declaraciones juradas de cuánto se pretende gastar. Estamos haciendo el esfuerzo. Hoy, gracias a Dios, las redes sociales se convierten en un nivel de incidencia. Lo conversábamos en el equipo. Fíjense cómo 97% de la población tiene, por ejemplo, WhatsApp. Sí. Y hay otro alto porcentaje que maneja Twitter, que maneja Facebook, que maneja Instagram. Entonces, hoy por hoy las redes se han convertido en mecanismos de llegar también a la gente independientemente del visita casa por casa, ¿verdad? Ese contacto piel a piel, rostro a rostro, que también tenemos que hacerlo y eso implica sacrificio también. Amílcar. Cuando uno mira hoy la campaña que se está desarrollando, ¿verdad? Especialmente uno de los partidos, tiran en las redes sociales, estamos saliendo para el evento en una ciudad del interior y están saliendo desde el aeropuerto internacional en un vuelo privado, sí, para ir a ese evento, ¿no? Después uno ve el evento, ¿verdad? Pantalla gigante, un escenario, sillas, buses que van y recogen a la gente. O sea, nosotros tenemos una posibilidad de hacer eso, ¿verdad? Yo hice más o menos un cálculo. Eso, todo ese aparato cuesta más o menos $100.000 por evento. Entonces vos decís, ¿tenemos nosotros chance? No, ninguna, porque de nosotros no van a esperar ningún tipo de financiamiento ilegal. Nosotros vamos a hacer una campaña creativa, a puro pulmón, vamos a hacer mucho, digamos, seguramente de redes sociales, por un lado, y el salir a la calle, ir a visitar a la gente, estar también en los medios de comunicación como este, ¿verdad? Pero quiero nomás señalar, ¿verdad?, la diferencia que hay.
Y bueno, espero también que la ciudadanía sepa valorar eso, ¿no? Y De premie, gente ¿verdad? común como nosotros, Claro. gente, digamos, de clase media, sin grandes fortunas detrás nuestros, pero que estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la representación en nuestro país y hacer un buen trabajo. Yo por lo menos pienso realmente, creo que el cargo de representación es un gran honor para un ciudadano, creo que así debe ser considerado. Yo no vengo a la política detrás de dinero, porque de hecho gano más en mi actividad privada, pero quiero, digamos, aportar a mi país. Yo voy a estar, en el caso de ser electo, un periodo, después quiero apoyar a gente joven para que entre, y en ese periodo vamos a hacer historia. Yo creo que todos mis compañeros tenemos hacer las reformas que el Paraguay necesita, tener una conducta ejemplar, porque yo creo que la responsabilidad de las élites con respecto a la responsabilidad que tiene la ciudadanía en la gestión del Estado, en la construcción de democracia, no es la misma. Claramente las élites tienen una mayor responsabilidad y creo que todos nosotros, los que nos toca estar en cargos de representación eventualmente, tenemos que tener muy claro eso. La responsabilidad que tenemos es mucho mayor, tenemos que predicar con el ejemplo y la población, tenemos que recuperar ese sentido de orgullo, porque acá en Paraguay se ha degradado a tal punto la política que muchísima gente considera que la política es algo sucio, algo digamos que está lleno de corrupción, algo indeseable, y eso en realidad no debe ser así. La política es una actividad noble, la alta política, la buena política, tiene que estar, ojalá, ¿verdad?, ocupada por personas decentes, y ese es un poco el sentido de lo que nosotros queremos entrar a hacer, una política de buena calidad, una política inteligente y una política que recupere, que la política genere nuevamente esperanza y sea motivo de orgullo para todos los paraguayos. Marciano, hoy la comunidad indígena en Paraguay son más o menos ¿cuántos? Actualmente hay ya aproximadamente 30.000 habitantes de los pueblos indígenas. 30.000. Sí. Con 30.000 votos vos entras al Senado. Yo creo que electoralmente hay 80.000 pueblos originarios registrados ya. Ah, 80.000. Sí. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a hacer tu campaña con ellos? Yo creo que para hacer Senado, yo creo que no quiero ser etnocéntrico. Quiero trabajar a nivel de la sociedad vulnerable. Yo creo que acá falta la política del amor. No solamente llenar su bolsillo, sino que llenar el corazón de todos los paraguayos que está vacío. Realmente eso me toca ahora y quiero hacer y le voy a mostrar. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo es limitadísimo, ¿verdad? Pero yo les agradezco muchísimo, vamos a seguir conversando. Celebro que haya figuras nuevas y además personas, digamos, que vienen con una trayectoria fantástica, porque hay cada cachivache que tenemos, o sea, no nuevo necesariamente es bueno, ¿verdad? Pero bueno, acá hay una trayectoria fantástica, así que yo les agradezco muchísimo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, cerramos con una perlita, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Miguel Godoy, el ofensor del pueblo, es el título que dimos a este material en donde resumimos los tristes antecedentes que tiene el actual defensor del pueblo. El defensor del pueblo cumple su segundo periodo en el cargo tras ser reelecto, a pesar de contar con incontables denuncias por malos tratos e irregularidades. Los casos suman y siguen, por lo que se plantea intentar su destitución por la vía de un juicio político. Entre otros casos, Miguel Godoy es acusado por obligar a funcionarias de la Defensoría a trabajar como empleadas domésticas en su vivienda. En este contexto, Godoy habría maltratado e incluso acosado a algunas de estas mujeres. Esta semana fue denunciado penalmente por el supuesto cobro indebido a unos 4.000 objetores de conciencia desde el 2019 sin estar habilitado legalmente para hacerlo. Habría recaudado más de 2.000 millones de guaraníes. El hecho punible por el cual se presentó la denuncia es por exacción, cuya expectativa de pena establecida en el Código Penal es de hasta 10 años de cárcel. El diario Última Hora reveló esta semana que el defensor se moviliza en una camioneta que pertenece a la Defensoría del Pueblo, ocultando datos que permitan la identificación del rodado. Todo esto se suma a otros excesos y malos tratos, principalmente hacia mujeres, que fueron registrados incluso en grabaciones que quedan como principal evidencia. Antes que defensor del pueblo, Miguel Godoy podría ser reconocido como el ofensor del pueblo. Presos degollados
en las cárceles de la República del Paraguay y voz maquillada en este caso en los canales de televisión. Defensor del pueblo Miguel Godoy. Esto ya es el colmo. De motín en motín, aglomeración y ni siquiera hay un solo requerimiento administrativo. Es cierto que hay fallecido degollado. Yo le voy a contestar a usted. Tiene que irse a su casa. Su trabajo es... Sí. Hubo fallecido. Permiso porque quiero hablar con Arsenio. Bueno, qué notable, che. ¿Y qué pasa con él, Iván? Hasta el momento lo de juicio político es solamente un par de declaraciones. Exactamente, amenazas. Dicen que están redactando el borrador del libelo acusatorio que podría ser presentado esta semana en diputados. Eso nuevamente tiene que tener un proceso. El presidente de la Cámara debe convocar, luego ver si existen votos, porque hay que recordar que en noviembre pasado tuvo la mayoría suficiente para ser reelecto en el cargo con votos colorados y también de algunos liberales. Qué notable, porque él ya tenía los antecedentes. Estos son inclusive de su periodo anterior algunos. Claro, ya se habían presentado incluso en ese proceso de reelección para argumentar que no podía seguir en el cargo, sin embargo, aún así fue reelecto. Qué notable. Che. Bueno, gracias, Iván. A usted, señor, buenas noches. Con esto nosotros nos vamos. Que tengan un feliz resto de jornada.